En primer lugar, es necesario conceptualizar el término observación, entendida como un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Esta es una técnica de recolección de datos científicos sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, siendo esta el inicio de toda comprensión de la realidad. Y a partir de la gran importancia que tiene la observación como técnica, se han generado algunas formas o algunos tipos de observación. Estos, según la lectura, son disimulada, no disimulada, participativa, no participativa, sistemática y libre. En cuanto a la observación disimulada, debemos aclarar de que esta es una observación que es ignorada por los participantes y en donde el observador calla sus intenciones. Para poder ejemplificar un poco el significado de la observación disimulada, tendremos en cuenta el caso de Paul Snyder, en el cual durante 25 años este señor se entregó a actividades sexuales con prostitutas de 19 países diferentes, en el que adquirió varias identidades sin jamás revelarle su intención de observación a estas personas. En la observación no participativa la podemos señalar como aquella técnica de observación en la que el observador no participa en las actividades del grupo que está estudiando. Es aquella en la cual se recoge la información desde afuera sin intervenir para nada en aquel grupo social o en el hecho o en el fenómeno que se esté investigando. Este históricamente ha destacado en las ciencias sociales y especialmente en sociología y antropología, siendo esta una observación en la que se presenta mucha objetividad. Ya por otro lado, dentro de esta propia observación no participante se pueden distinguir dos diferentes tipos de estudios. Primero, la observación directa, la cual se centra en estudiar directamente el objeto sobre el que se va a hacer la investigación, y la observación indirecta, la cual es el estudio del objeto a investigar, en el cual se van a realizar dicha investigación a partir de documentos relacionados con el objeto estudiado, ya sean documentos gráficos, documentos literarios, algunas fotografías, ciertos trabajos de investigación anteriores frente al mismo objeto o cualquier otro tipo de documentación relacionada con el objeto investigado en cuestión. Por otra parte, contamos con la observación interna participativa. Este proceso se caracteriza porque el observador, de una forma consciente y sistemática, llega a compartir circunstancias, actividades, conductas, ocasiones, hasta los intereses y el afecto pues dentro del grupo de personas. Lo primordial dentro de este tipo de observación es obtener datos sobre la conducta, mediado por el contacto directo en situaciones donde la distorsión sea mínima. El afecto del investigador debe ser un poco objetivo porque pues siendo muy subjetivo puede llegar a alterar las conductas de las personas. Ah, un requerimiento básico dentro de este tipo de observación es que tiene que ganarse la confianza de las personas que se están examinando para que la presencia de él no interfiera de algún modo el curso natural pues, de los acontecimientos. Existen dos tipos de observación participante. Tenemos la pasiva. Acá el observador intenta interactuar lo menos posible con los observados. Acá él tiene que ser consciente de que la única función es ser observador. Así, lo cual pues es positivo porque logra percibir de manera los eventos tal y como se desarrollan. Asimismo, tenemos la activa. Acá es donde el observador maximiza su participación. Esto es con el fin de recoger datos e intenta pues integrar su rol con los demás existentes en la situación. En algunos casos tiene que la conducta ser similar a la de los observados. En otros puede desempeñar papeles complementarios e incluso en algunos casos puede introducir cambios en la estructura social del grupo. Hay que aclarar que en este punto y en este contexto siempre habrá un observado y una persona que observa. ¿Sí? Hay que considerar que se puede plantear unas expectativas y una reactividad.
Estos dos elementos son naturalmente lo que quiere el observador respecto a las expectativas, lo que él quiere lograr, y la reactividad es cómo reacciona la persona que se está observando. Observación libre es la que se realiza sin ayuda de elementos técnicos especiales. Generalmente se lleva a cabo en un estudio piloto cuando no se conoce muy bien la muestra que se va a estudiar. Es la observación con mayor grado de flexibilidad y apertura a todo lo que acontece. En realidad, cualquier trabajador social realiza este tipo de observación continuamente. Esta observación no es del otro espontánea o casual, sino que como poco existe una intención concreta de observar un determinado fenómeno social y organización de los datos captados. Técnicas de observación en la que los comportamientos que se van a observar no están determinados de antemano. Permite al investigador anotar toda reacción observada. En contraposición se encuentra la observación sistemática. Esta exige del investigador que mida de manera más minuciosa posible datos de los que es testigo e ignore otro tipo de datos. Esta observación no significa registrarlo o observarlo todo, sino por el contrario, observa pocas cosas y consigna estas de manera más rigurosa en una rejilla prevista. El observador debe segmentar la realidad, registrar ciertos comportamientos precisos en las personas que han elegido y en un contexto preciso de la realidad que se ha decidido estudiar. Dentro de esta observación se abarcan 5 dimensiones del comportamiento. Está la frecuencia, duración, contexto, orden y latencia. La rejilla de observación de los comportamientos especifica qué y a quién observará el investigador, así como dónde y cuándo lo hará, ya que hemos visto que se pueden medir muchos aspectos de la información. Por tanto, antes de comenzar su trabajo, el observador debe determinar los comportamientos que va a estudiar y las dimensiones de esos comportamientos que deberá registrar teniendo en cuenta su objetivo o su hipótesis de investigación. ¿Qué, a quién, dónde y cuándo se observa? La primera parte comprende la descripción de todos los comportamientos que se deberá observar. Se trata de responder a la pregunta ¿qué se observa? Es necesario distinguir bien entre la descripción de un comportamiento y su evaluación. El malestar, el nerviosismo y la agresividad son evaluaciones, interpretaciones que se hacen de comportamientos tales como ruborizarse, cuando alguien nos dirige la palabra, tartamudear y rascarse o incluso golpear a otra persona. La segunda parte de la rejilla comprende los nombres de las personas observadas o una lista de criterios relativos a las personas observadas. Observador responde entonces a la pregunta ¿a quién se observa? Las partes tercera y cuarta de la rejilla de observación indican las situaciones que el investigador escoge observar. Se trata de responder a las preguntas ¿dónde se observa y cuándo se observa?